Bienvenidos a su curso de eficiencia energética de NAMA Industria Procesos Productivos. En esta ocasión vamos a revisar la lección 18, identificación de riesgos técnicos y financieros de los proyectos. El contenido de la presentación es el siguiente. Vamos a ver unas generalidades de riesgos y vamos a enfocarnos en cuáles son los riesgos técnicos y cuáles son los riesgos financieros. Empecemos por las generalidades. Entonces, cuando vemos riesgos en general, podemos encontrar diferentes tipos de riesgos. Riesgos tipo país, del sector, mercado, proyectos y técnicos y financieros. En tipo país, principalmente vamos a encontrar cuáles son los principales inconvenientes que se puede presentar un país a la hora de implementar proyectos. Aquí vamos a encontrar temas de inflación, temas de diferentes componentes que vamos a revisar. Riesgos de los sectores. Cuando el tema de sectores y mercado se puede revisar temas de precio, cómo está el mercado, si la demanda está alta, si la demanda está baja. Riesgos en proyectos. Podemos revisar en qué consisten estos riesgos a la hora de implementar proyectos. Principalmente puede ser que la ejecución de tiempos no se dé en los que se había planeado, o puede ser que hay una desviación en los recursos que se habían determinado para la implementación del proyecto. Por ejemplo, aquí vemos un tema de riesgos de dos tipos de inversiones. Un fondo de inversión 1, que fue fundado hace 30 años con una rentabilidad del 20%, y pues maneja un riesgo bajo. Otro puede ser un fondo de hace 6 meses que se dedica a actividades de alto riesgo como exploración petrolera o bonos del tesoro, con una rentabilidad mayor del 23%, pero con un riesgo muchísimo mayor. Por lo tanto, el fondo de inversión número 2, por tener un riesgo mucho más alto, es mucho menos conveniente que el fondo de inversión número 1, que tiene un riesgo mucho más bajo. Riesgos técnicos. En riesgos técnicos podemos hablar de riesgos en el diseño, en la planificación, puesta en marcha, desempeño y personal calificado. Por ejemplo, riesgos en el diseño. Puede que a la hora de ejecutar el diseño de ingeniería de algún proyecto no se haya realizado satisfactoriamente. Aquí vemos un ejemplo muy reciente en nuestro país del puente, pues que por problemas aparentemente de diseño no pudo ser utilizado satisfactoriamente y el puente se derrumbó, como todos sabemos. También podemos tener en cuenta riesgos en planificación y ejecución, es decir, que la planificación o la ejecución no vaya de la mano de lo que se había planificado. Para eso se pueden utilizar algunas técnicas como la metodología PERT, en donde esta metodología nos permite identificar cuáles actividades se pueden hacer en paralelo para acelerar los tiempos de ejecución de los proyectos y no demorar más tiempo y mayores recursos económicos de lo esperado. También tenemos riesgos en la puesta en marcha y operación. A la hora de implementar un proyecto, normalmente se debe hacer un control del proceso. Este control del proceso normalmente requiere llevar a cabo un seguimiento a las variables críticas de operación de la máquina. Puede ser que, digamos, pongamos un ejemplo de una caldera. Una caldera o puede ser un reactor o algún otro equipo necesiten verificar constantemente la presión y temperatura del equipo. Entonces se debe hacer un seguimiento a estas variables para que no trabajen fuera de las especificaciones técnicas del equipo y se produzca una falla como aparece en esta imagen. También tenemos riesgos de personal calificado y desempeño de maquinaria. Puede que el personal no esté completamente calificado para ejecutar un proyecto y se pueden cometer errores que pueden llevar pues, a fallas significativas en proyectos. Aquí vemos un proyecto de paneles solares donde toda la cubierta se
instaló con paneles solares, nos tocaría verificar si nuestro personal está calificado para hacer el montaje de este proyecto antes de poder planearlo. En riesgos financieros, vamos a pasar a riesgos financieros. Aquí vamos a encontrar principalmente riesgos en la gestión de recursos, pues si necesitamos recursos para hacer la implementación del proyecto, una estimación de las inversiones, puede que haya desviaciones en la estimación de la inversión o desviaciones en los costos de operación y finalmente riesgos en la liquidez del proyecto. Entonces, riesgos en CAPEX y OPEX. Estos riesgos normalmente se toman porque siempre va a haber una desviación tanto en el CAPEX o en el OPEX de la planeación con respecto a la ejecución. Muy pocas veces un proyecto tiene cero margen de error, casi siempre va a haber un margen de error esperado, que por más que se haga una ingeniería de detalle muy juiciosa, podemos tener desviaciones del 5% hasta un máximo de 10% en las inversiones de proyectos. Entonces es importante que pues intentemos reducir lo que más se pueda el tema de estimación de las inversiones en CAPEX y OPEX. También vamos a tener riesgos en la gestión de recursos y liquidez. Por ejemplo, si necesitamos 1.000 millones para implementar cierto proyecto, pero solamente pudimos gestionar 800 millones, los otros 200 millones, pues hay un riesgo de que no se puedan conseguir y no se pueda culminar el proyecto satisfactoriamente. Todos estos riesgos pueden afectar la liquidez de un proyecto. La liquidez no es más que los ingresos que yo estoy esperando de este proyecto se puedan obtener a partir de todos los riesgos técnicos y financieros que puede abarcar un proyecto. Muchas gracias. Esto fue la lección número 18.